Buenas noches, mi nombre es Israel Oquendo, estudiante de la carrera de Ingeniería en Software, modalidad online. En este momento voy a hablar sobre la presentación sobre bases de datos, definición, tipos y también voy a dar ejemplos de aquellos. Contenido, descripción general de las bases de datos, tipos de bases de datos, aplicaciones prácticas y ejemplos de bases de datos. Descripción general de las bases de datos. A continuación voy a hablar sobre la definición de las bases de datos. Organización. Es un conjunto estructurado de datos almacenados y gestionados electrónicamente para facilitar el acceso, la actualización y el manejo eficiente de la información. Persistencia. Sistema diseñado para conservar los datos de forma duradera con independencia de los procesos en ejecución. Relación de datos. Usado para establecer conexiones entre diferentes tipos de datos, permitiendo análisis y búsquedas más complejas de información. Características de las bases de datos. Las características de las bases de datos cuentan con 4, las cuales son integridad, escalabilidad, multidimensionalidad y acceso simultáneo. Integridad. Asegura que los datos almacenados son precisos, consistentes y estén protegidos contra modificaciones no autorizadas. Escalabilidad. Capacidad de las bases de datos para manejar crecientes volúmenes de información sin comprometer su rendimiento. Multidimensionalidad. Admite estructuras que permiten el uso de bases de datos jerárquicas, relacionales o no relacionales según las necesidades. Acceso simultáneo. Múltiples usuarios pueden consultar y actualizar los datos al mismo tiempo, sin conflictos ni pérdidas de información. Importancia de las bases de datos en la tecnología y la sociedad. Soporte a la toma de decisiones. Los sistemas de bases de datos permiten analizar grandes cantidades de datos apoyando decisiones estratégicas en empresas y gobiernos. Automatización. Impulsan procesos automatizados como las transacciones bancarias, registros médicos y seguimientos logísticos, optimizando recursos y tiempo. Preservación de información. Garantizan el almacenamiento seguro y eficiente de datos históricos, científicos o patrimoniales para futuras generaciones. Innovación tecnológica. Son la base de modernas soluciones digitales como la inteligencia artificial, análisis predictivo y aplicaciones en tiempo real. Tipos de bases de datos. Bases de datos relacionales. Las bases de datos relacionales cuentan de 3 tipos: estructura organizada, consulta eficiente, integridad referencial. Definición de estructura organizada. Utilizan tablas con columnas y filas para almacenar datos, lo que facilita la organización y el enfoque en relaciones estructuradas. Consulta eficiente. Con el uso de la SQL, estas bases de datos permiten recuperar, actualizar y administrar datos de manera efectiva, ideal para aplicaciones empresariales. Integridad referencial. Implementan restricciones como claves primarias o foráneas para garantizar la consistencia y evitar redundancias en los datos. Como se puede visualizar aquí también en la parte derecha de los textos, tenemos aquí ejemplos de bases de datos relacionales, lo que nos puede servir de mayor visualización de aquello. Bases de datos SQL, documento, clave, valor y familia de columnas. Flexibilidad de modelo. Permiten almacenar datos no estructurados o semiestructurados, lo que las hace ideales para grandes volúmenes de datos con estructuras variables. Rendimiento escalable. Diseñadas para manejar altos volúmenes de tráfico y datos distribuidos, garantizando un crecimiento sin afectar el rendimiento. Variedad de subtipos. Incluyen modelos como documentos, JSON, JSON, clave, valor, Redis, DynamoDB y familia de columnas, Cassandra, HBAs, cada uno optimizado para diferentes necesidades.
Otros tipos de bases de datos, por ejemplo, bases de datos gráficas, bases de datos en memoria. Bases de datos gráficas, diseñadas para analizar relaciones complejas entre datos mediante nodos y aristas, ampliamente utilizadas en redes sociales y recomendaciones. Bases de datos en memoria, almacenan datos en la RAM en lugar de discos, proporcionando accesos y escrituras ultra rápidas para aplicaciones de baja licencia. Enfoques especializados, soluciones como bases de datos orientadas a objetos y bases de datos temporales. Resuelven requerimientos específicos con ventajas únicas. Aplicaciones prácticas y ejemplos de bases de datos. Aplicaciones prácticas de bases de datos, por ejemplo, banca, salud, comercio electrónico. Gestión financiera. Las bases de datos en banca permiten rastrear transacciones, procesar pagos y mantener registros seguros de cuentas de clientes. Historia clínica. En salud se utilizan para almacenar expedientes médicos, electrónicos, coordinar la atención entre proveedores y analizar datos de pacientes para investigaciones. Catálogos en línea. En el comercio electrónico organizan productos, gestionan inventarios y registran preferencias de clientes para personalizar experiencias de compra. Sistema de gestión de bases de datos populares. Por ejemplo, MySQL, MongoDB, PostgreSQL. MySQL, sistema relacional ampliamente utilizado por su velocidad, confiabilidad y compatibilidad con aplicaciones web de escala pequeñas a grandes. MongoDB, base de datos NoSQL que almacena datos en formatos de documento ideal para aplicaciones que manejan datos no estructurados o cambiantes. PostgreSQL, reconocido por su robustez y funcionalidad avanzada como extensión y soporte para grandes volúmenes de datos, consultas complejas. Referencias futuras en tecnologías de base de datos, por ejemplo, bases de datos en la nube, bases de datos basadas en inteligencia artificial. Bases de datos en la nube ofrecen escalabilidad bajo demanda, menor costo de infraestructura y acceso remoto, impulsando su adopción en diversas industrias. Integración con inteligencia artificial. Las bases de datos en inteligencia artificial optimizan consultas, predicen tendencias y mejoran la toma de decisiones a través del análisis automatizado. Soluciones híbridas. Combinan características de bases de datos relacionales y no relacionales, proporcionando flexibilidad para gestionar datos estructurados y no estructurados. Esto ha sido todo. Lo explicado en el video. Contiene ejemplos, contiene resúmenes de la clase, que es de muy buena ayuda, porque así nos permite nutrir nuestro cerebro, aprender cada día más sobre la tecnología, cada día más se innova. Y muchas gracias.